Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al curso del día de hoy. Por favor, serían tan amables de indicarme si me escuchan bien y si pueden ver mi presentación a través del chat, por favor. Gracias, Frida. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cintia González, soy gerente del área de auditoría. El día de hoy vamos a continuar con nuestros cursos respecto a las normas internacionales de auditoría y vamos a tocar el tema de la norma 240 y 315. Por favor, a lo largo de la presentación vamos a ir desarrollando los aspectos principales de esta norma, que prácticamente son recordatorios para la gente del área de auditoría, para la gente que también pues participa en las organizaciones. Vamos a tocar mucho los temas de fraude, de error en la información financiera. Entonces, como se podrán ir dando cuenta, este es un aspecto que no solamente impacta al área de auditoría, sino también a todas las organizaciones, tanto dentro y fuera de ellas. Al final de la sesión vamos a abordar las preguntas y cualquier duda que tengan. Por favor, les pido que me permitan abordar el tema y al final de la sesión tocamos todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Iniciamos. El contenido del día de hoy pues son principalmente revisar los objetivos de la presentación del curso, la NIA 240, la NIA 315. Vamos a ver un recordatorio muy general de qué son las NIAs. El tercer capítulo es prácticamente dar a conocer aspectos principales de fraude y error que se presentan en las organizaciones. Y bueno, ya como punto 4 y punto 5 vamos a desarrollar las normas 240 y 315. Al final de la sesión, pues abarcaremos las dudas, comentarios y las conclusiones del mismo. Primer punto, objetivos de la sesión. Como les comentaba al inicio, pues vamos a verificar cuáles son las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a algún fraude en la auditoría. Vamos a identificar dos conceptos clave que son fraude y error y cuál es la responsabilidad que tiene el auditor ante esta situación. Aspecto número 2, ¿qué son las NIAs? En los webinars que hemos tenido, les hemos comentado que prácticamente la normatividad internacional en la cual el auditor tiene que llevar a cabo sus trabajos de revisión y ejecución de la propia auditoría, pues están basadas en las normas internacionales de auditoría. Y estas son mejormente conocidas como NIAs y surgen en el intento de adoptar normas de auditoría de carácter internacional. Son determinadas por la Asociación International Auditing and Assurance Standards, IASB, y prácticamente es un conjunto único de estándares que se van a aplicar a las organizaciones de todas las, a las auditorías de todas las organizaciones a nivel nacional, mundial, en fin, es una normatividad que aplica a todas las auditorías. Entonces, en específico, vamos a tocar dos normatividades, que es la NIA 240 y la NIA 315. Prácticamente estas normas van a estar enfocadas a ver aspectos principales de errores en la información financiera que pueden ser como resultado de un fraude o de un error y qué es el impacto en las organizaciones a través de este fraude o estos errores, cuál es la responsabilidad del auditor si se llegara a presentar esta situación, pero no solamente vamos a abordar también la responsabilidad del auditor, sino también la responsabilidad de la administración para mitigar estos riesgos que se pudieran presentar. Bueno, antes de eso, sí me gustaría hacer alguna pregunta. Si alguien de ustedes me puede decir a través del chat qué es un fraude, qué es un error, qué es lo que ustedes consideran. ¿Nadie?
De acuerdo, Daniel. Daniel nos dice, un fraude es con dolo, un error es involuntario. Perfecto. Pues vamos a ver cuál es la definición de fraude y de error. Prácticamente vamos a ver que las organizaciones, pues prácticamente su objetivo va a ser principalmente un objetivo de lucro, obtener un resultado financiero adecuado que cumpla con las expectativas, con el presupuesto establecido por la propia administración y que en su caso la supere. Entonces, la mayoría de las organizaciones van a tener como objetivo superar esas expectativas, superar el presupuesto, presentar información financiera razonable y como resultado de estas actividades, pues prácticamente a la organización interna siempre se les da una recompensa por el hecho de que hayan realizado su trabajo, que hayan superado esas métricas y pues principalmente eso es como que uno de los aspectos principales que son considerados que pudieran ver ahí alguna manipulación en la información financiera o una corrección de las cifras para que pues los resultados que en su caso tiene una empresa y que no son tan bien o no cumplen con las expectativas, pues sean modificados para que pareciera que sí cumplen las expectativas, ¿no? Este es un ejemplo de un error o de una situación de fraude clásica que se presenta en las organizaciones. Entonces, volviendo a los objetivos y a los conceptos de fraude y error, precisamente el fraude es un acto intencional que va a ser llevado a cabo por parte de una o más personas de la administración, de los encargados del gobierno corporativo o en este caso de la administración propia. Incluso pueden participar los empleados o terceros y que con el uso de engaños van a tratar de obtener una ventaja, ¿ok? Ese prácticamente es la definición de un fraude. Y del lado derecho de esta diapositiva tenemos lo que es el concepto de error. El error es una representación errónea que no es intencional. Y esta representación va a ser obviamente en los estados financieros y puede incluir el resultado de una omisión de una cantidad o de una revelación de la información financiera. Resumiendo, la diferencia entre un fraude y un error prácticamente es lo que nos comentaba Daniela al principio. La diferencia es que el fraude siempre va a ser un acto intencional que va a buscar obtener una ventaja hacia la persona que está llevando a cabo ese fraude. Y el error es un error o una representación errónea, pero no va a ser intencional, ¿ok? En este caso puede ser que se presente alguna situación errónea en los estados financieros o alguna omisión, pero esto no va a implicar necesariamente que sea un fraude, sino simplemente los errores pues los podemos presentar cualquiera, pero se pueden corregir, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre un fraude y un error. Aquí les puse algunos ejemplos de lo que puede ser un fraude y un error, pues prácticamente aquí ya vemos que es la intención, la diferencia, lo que va a distinguir, el factor que va a distinguir tanto el fraude o el error, principalmente va a ser que la acción o que el origen que va a causar ese fraude o ese error vaya a ser intencional o no intencional. Y siempre en el caso de los fraudes vamos a ver que va a existir alguna ventaja para alguna persona que está cometiendo este fraude. Entonces, cuando vemos que una empresa tiene algún riesgo de fraude, siempre va a haber dos ejemplos de este tipo de errores, de estos tipos de fraudes, que puede ser que los estados financieros incluyan omisiones de cantidades o revelaciones en los estados financieros para engañar a los usuarios de los mismos. Vamos a recordar que las organizaciones pues tienen la obligación de presentar su información financiera en tiempo y forma. ¿Y qué es esta información financiera? Pues son los estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados hacia los usuarios de la información que pueden ser
usuarios internos o usuarios externos. ¿Cuáles serían los usuarios internos? Pues es prácticamente el consejo de administración, los dueños de la empresa, ¿ok? Y pudiera ser también información que es necesaria presentar para usuarios externos, tales como los proveedores, los bancos. En el caso de que la organización quisiera solicitar un préstamo a los bancos, pues muchas de las ocasiones se les pide que presenten estados financieros dictaminados, ¿ok? Entonces, a través de los fraudes, lo que van a buscar las personas es que los estados financieros tengan cantidades o información que no corresponda con la situación real de la empresa. Y esto, pues simplemente es para que los usuarios o los lectores de los estados financieros no conozcan la situación real de la empresa, les consideren que tienen mayores ingresos a los que tienen, o, o mayores números de empleados, o a lo mejor que no tienen préstamos, en fin, pudieran ahí manipular la situación financiera de la empresa para presentar algún estado financiero y que puedan ser sujetos, en este caso, de que les presten algún crédito financiero y con lo tanto, pues ahí ya se está presentando una situación de un fraude. O también el otro ejemplo clásico es que se pueda realizar la malversación de los activos, ¿ok? Y eso va a implicar el robo de los activos de una entidad. ¿Cuáles son los activos? Puede ser desde el activo fijo o desde la parte de los recursos monetarios de la empresa. Si alguna persona tiene acceso al módulo de tesorería y tiene las firmas y puede realizar movimientos, pues también por allí tiene las puertas abiertas para poder llevar a cabo una situación fraudulenta. Entonces, a lo largo de este curso, lo que vamos a ver es prácticamente qué tipos de situaciones se pueden presentar, que pueden ser fraude o robo, y cuáles son los procedimientos o las tareas que debe de implementar la administración en primer lugar para evitar que ese tipo de situaciones se pueden presentar, o en este caso, minimizar el riesgo de que ocurra, ¿ok? Bueno, este tema de fraude es un tema muy importante y que ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Y vamos a ver que algunas firmas han llevado a cabo estudios en los cuales ellos han evaluado cuál es el impacto del fraude en las organizaciones. Entonces, ahorita les voy a presentar los resultados de la Global Economic Crime and Fraud Survey de la firma Pricewaterhouse en 2022. Entonces, como se podrán dar cuenta en la presentación, aquí esta firma evaluó el impacto del fraude en las organizaciones por el periodo 2018, 2020 y 2022, y en el cual nos dice que en el periodo 2018 y 2020 el fraude o las empresas a las cuales se les había llevado a cabo el estudio, resultó que del 49 y del 47% de esa población habían tenido algún tipo de fraude en su organización. Y en el ejercicio 2022, el fraude pues había impactado al 46% de las organizaciones. ¿Ok? Entonces, si se ven o si se pueden dar cuenta, esta es una cifra muy crítica porque prácticamente el 50% en promedio de las organizaciones han presentado algún tipo de fraude. Aquí vamos a ver este tipo de estadísticas un poquito más específicas. Entonces, aquí el estudio se llevó a cabo por aquellas compañías que tenían mayores ingresos superiores a 10 millones de dólares o ingresos superiores a 100 mil millones de dólares, ¿ok? Entonces, prácticamente aquí lo que nos dice es que del primer caso, aquellas compañías que tenían más de 10 millones de dólares en ingresos, el 52% de esas empresas habían experimentado fraude en los últimos 24 meses, ¿ok? Y prácticamente de ese porcentaje de empresas, el 18% de esas compañías habían tenido un impacto financiero, ajá, como resultado de ese fraude, ¿ok? Y en el caso de la cifra o de la gráfica que estoy presentando del lado derecho, nos dice
que aquellas compañías que habían tenido ingresos menores a 100,000 millones de dólares, el 38% experimentó fraude en los últimos 24 meses. Y de ese 38%, el 22% de esas organizaciones habían tenido un impacto financiero como resultado de ese fraude. ¿Ok? Aquí vamos a ver una estadística un poquito más específica, en el cual el estudio se hizo por aquellas tipo de organizaciones que tuvieran menores a 100,000 millones de ingresos de dólares, en un rango de 100 a 1 billón de dólares de ingresos y más de 10 millones de dólares de ingresos, ¿ok? Entonces, aquí la evaluación del fraude se hizo eh, por tipos de, ¿qué tipos de fraude se hicieron? Si fue un fraude cibernético o un fraude en las cifras de la empresa. Y aquí podemos ver que el impacto fue del 32% hasta un 35%. Y aquí también se evaluó el impacto del fraude hacia los clientes. Ajá, y fue de un 27% a un 32%. Y por el otro lado, un fraude en cuanto a lo que corresponde a la malversación de activos, ¿ok? O al uso inadecuado de los activos. Y el promedio fue de un 23 a un 31% de organizaciones que tuvieron esa situación de fraude, ¿ok? Prácticamente lo que podemos ver es que las cifras son alarmantes, ajá, porque en todas las organizaciones, dependiendo de los números de ingresos que tuvieron en el ejercicio, pues el fraude ha sido significativo. Más de entre un 30 y un 50% todas las organizaciones tienen algún tipo de fraude. Aquí, en la siguiente gráfica, vamos a ver cuál es el tipo de fraude que se ha experimentado en los últimos años, pero por industria, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver que las industrias manufactureras, las que están aquí del lado rojo, han tenido un fraude en un 32% cibernético, un 28% en cuanto a la malversación de los activos y un fraude financiero en un 24%. Y si nos evaluamos del lado derecho, vamos a ir viendo, en este caso, los cuadros rosas nos hacen mención a empresas que ofrecen servicios financieros, ajá, y prácticamente aquí nos dicen que el fraude que han tenido hacia los clientes, ajá, es de un 44%, o un fraude pues cibernético en la malversación de las cifras es en un 38%, ¿ok? O fraudes relacionados con temas de fallas hacia los clientes, un 29%. Del lado derecho vamos a ver, en este caso, la empresa que se dedica al sector energético, ajá, los recursos. Aquí prácticamente vamos a ver que un 45% de estas empresas han tenido fraude. Las empresas de retail o de consumo, pues prácticamente están en un promedio de arriba del 27 a un 37% que presentan tipos de fraude. Incluso van a ver que aquí se presenta que son las empresas del sector público y de gobierno que también han tenido algún tipo de fraude, o las empresas relacionadas con la salud y tecnología. Si se dan cuenta, en el caso de los cuadros grises, vamos a ver que las empresas tecnológicas o de telecomunicaciones también tienen un fraude del 50% como un tipo de crimen de la parte de malversación de las cifras. Y también vamos a ver que en un 35% tienen algún tipo de fraude relacionado con los clientes. Entonces, prácticamente, pues son cifras que van creciendo, son cifras muy alarmantes y es una responsabilidad de todos, en este caso los que participamos en alguna organización, ya sea dentro o fuera, de primero evaluar qué tipo de riesgos se pudieran presentar y cómo se van a minimizar. Aquí hay una gráfica muy interesante en donde nos dice cuál es el crimen o el fraude que se ha cometido en relación con el tema del COVID. Si se dan cuenta, dice que muchas de las compañías han experimentado nuevos temas de fraude y se ha incrementado el riesgo a causa del COVID. Entonces, estas gráficas de color naranja prácticamente nos dicen que son aquellas empresas que experimentaron algún nuevo tipo de fraude, ¿ok? Y las que son un poquito naranja más claro,
nos dice que son las áreas en las cuales se incrementó el riesgo. Entonces, en el primer cuadro podremos ver que entre el 68 y el 72% de las empresas tuvieron un riesgo en relacionado con aspectos de conducta o temas éticos, ¿ok? En la siguiente gráfica vamos a ver que está que el 13% de las empresas tuvieron algún nuevo tema de fraude relacionado con aspectos legales y el 18% que son las que incrementaron ese tipo de riesgos, pero todos enfocados a, pues a la nueva contingencia que se tuvo en los últimos años, ¿ok? Entonces, prácticamente, pues vemos que esto va en aumento. Ahora, este cuadro que está del lado derecho, que está como con un color amarillo, aquí nos dice quién llevó a cabo ese fraude. Prácticamente aquí están evaluando de dónde se originó el fraude. Y entonces aquí nos dice si fue por alguien externo, por alguien interno, o en su caso que haya sido una colusión entre ambos. Entonces prácticamente aquí nos dicen que arriba del 41% del periodo 2020, pues fue fraude llevado a cabo por personas externas a la organización. Y en el caso de los fraudes llevados a cabo por personas internas a la organización, fue un 31%. O en el caso de que haya sido una colusión tanto por personas externas o internas, pues es un 26% de las organizaciones que presentaron esta situación. ¿Ok? Ahora, aquí nos dice quiénes son las personas o cuáles son las fuentes externas que puedan llevar a cabo el fraude. Entonces aquí nos dice que pueden ser hackers, clientes, crimen organizado, proveedores, algún intermediario o un agente, la competencia como tal, o temas asociados a joint venture, cuando las empresas se fusionan, o que haya sido un tema de un consultor externo. Entonces, prácticamente aquí se está evaluando y en la primera, digamos, el primer factor está entre el hacker y los clientes, ¿ok? Entonces, pues son cifras muy, muy alarmantes. Ahora sí, ya que tenemos este antecedente y ya que hemos tenido la sensibilidad de que el fraude y el riesgo se puede presentar en todas las organizaciones y cómo nos afecta a nosotros, entonces vamos a evaluar qué es lo que nos dice la norma, las normas internacionales de auditoría respecto a lo que debemos de hacer para poder evaluar este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, la NIA 240 nos habla acerca de la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude. Hay una cosa muy importante que tengo que comentarles. Si bien la responsabilidad del auditor no va a ser enfocada cuando lleve a cabo alguna auditoría, su objetivo no va a ser encontrar un factor de fraude o un riesgo de fraude o identificar el fraude como tal, si bien a través del desarrollo de su auditoría, los auditores estamos obligados a estar alertas, a mostrar escepticismo profesional y buscar a través de nuestros procedimientos que vamos a ver a lo largo del curso, que ese tipo de riesgos, si es que se está presentando en la organización, en primera instancia, cómo la empresa los ha tenido cubiertos o cuáles son las tareas que ha realizado la administración para poder minimizar ese riesgo y que no vaya a tener un impacto hacia la empresa. Y después, pues, nuestra tarea como auditor va a ser justamente evaluar qué tan asertivo o no son esos aspectos que ha implementado la empresa para minimizar el riesgo, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de la NIA 240? Pues simplemente va a ser establecer las normas y proporcionar los lineamientos sobre la responsabilidad del auditor para evaluar los aspectos de fraude o error en alguna auditoría. Entonces, hay que recordar que el fraude y el error simplemente van a ser representaciones erróneas en los estados financieros o en alguna situación financiera de la empresa.
pero la diferencia entre un fraude y un error simplemente va a ser la intención de la persona que lleva a cabo esa situación. Ahora, cuando yo les hablo de cuáles son las responsabilidades de la administración para poder minimizar ese riesgo, pues en primera instancia es que la empresa establezca un ambiente de control y esto que incluye, pues simplemente que establezca aspectos desde el código de conducta, un código de ética, una línea de denuncias, que establezca políticas, manuales de procedimientos, en el cual se establezcan cuáles son los objetivos específicos, las tareas, las responsabilidades que tienen cada miembro del área y que se vigile que se cumplen esas tareas, ¿ok? ¿Para qué? Para que se asegure que se está llevando a cabo las tareas de acuerdo a los objetivos planeados y que se logre de forma consecutiva, pues, el objetivo de la entidad. Ujú. Y bueno, nuestras responsabilidades como auditor simplemente va a ser evaluar ese ambiente de control que ha implementado la empresa y evaluar si efectivamente está cumpliendo su tarea o su objetivo de minimizar los riesgos de que se pudieran presentar algún tipo de situación fraudulenta, ¿ok? Aquí por eso les puse en rojo, el objetivo de nosotros como auditores es siempre tener un escepticismo profesional, no dar por hecho las cosas, estar alertas y evaluar en cada una de nuestras auditorías el tema del ambiente de control que ha implementado la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestro trabajo de auditor para poder cumplir con esta norma? Simplemente lo primero que nos dice la norma es, vamos a tener que obtener una adecuada comprensión de la evaluación de la empresa del riesgo. Este riesgo, ¿qué es un riesgo? Pues simplemente es algo que pueda presentarse dentro de nuestra organización o incluso fuera de la organización que no vaya a permitir que se logre el objetivo, ¿ok? Entonces, obviamente, pues vamos a evaluar los aspectos de los riesgos que pueden ser desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿ok? Entonces, vamos a evaluar la consecuencia de esos riesgos. Entonces, aquí prácticamente lo que nos dice la norma es que vamos a obtener una adecuada comprensión de la evaluación de la administración del riesgo y vamos a evaluar justamente cuáles son las políticas o los procedimientos que ha implementado la empresa para minimizar los riesgos. Y esto lo vamos a evaluar a través de diferentes aspectos, desde primero un conocimiento de la empresa a nivel general, cuáles son los procedimientos o los procesos significativos de la empresa. Ajá. Vamos a evaluar qué tipo de sistemas utiliza la empresa, cuáles son las políticas y los procedimientos de la empresa en cuanto a nivel operativo y en cuanto a nivel financiero. Y vamos a evaluar cuáles son los controles que ha implementado la empresa en primera instancia para prevenir que suceda algún tipo de error y en segunda instancia para detectar en el caso de que ya se haya presentado el error, ¿ok? Y también a través de entrevistas con la administración, que puede ser desde el nivel más alto de la organización hacia o incluso también el nivel operativo, la gente que está del día a día de la empresa, vamos a conocer si ellos han tenido conocimiento de alguna situación fraudulenta que se haya presentado en la empresa. Obviamente, pues estos son temas eh, pues muy difíciles de atender cuando vamos a las empresas y hablamos acerca de fraude, pues es como una alarma hacia las empresas, ¿no? Porque pues prácticamente las empresas siempre nos van a decir, no, es que no hay ningún fraude, pero pues hay que ver, hay que tener la suficiente sensibilidad y escepticismo profesional para estar alerta a esta situación, que como ya lo hemos visto al inicio del curso a través de las slides que vimos anteriormente, pues ya vimos que el fraude ha estado incrementándose, ajá, y está presente en todas las organizaciones en un mayor o un menor grado. Ok, entonces, una vez que nosotros hemos evaluado el control interno de la empresa, vamos a evaluar en este caso cuál es el efecto de esas situaciones que se hayan identificado
En primera instancia, en la información financiera que haya presentado la empresa y en segunda instancia, en nuestros procedimientos de auditoría. Obviamente, no es lo mismo llevar a cabo procedimientos de auditoría para una empresa que sí ha tenido algún tema fraudulento y que tiene un impacto fuerte en su organización a una empresa pues que no tiene, una empresa mediana o pequeña que tampoco ni siquiera, ajá, o su estructura le da para llevar a cabo, o para implementar políticas o procedimientos de control interno, ¿no? Entonces, son aspectos que se tienen que evaluar para cada cliente, para cada proyecto, pero prácticamente tenemos que evaluar en mayor o menor grado el impacto del fraude en las organizaciones y en nuestros estados financieros. Recordando también que los estados financieros no son responsabilidad de los auditores, sino son responsabilidad de la empresa, de la administración de la organización, porque ellos son los dueños de las cifras, pero nuestra responsabilidad es evaluar el impacto de ese fraude en las cifras que se hayan presentado y en su caso concluir si las cifras presentadas en los estados financieros presentan o no razonablemente la situación financiera de la empresa. ¿Ok? Y recordando que los estados financieros pues van a ser leídos por usuarios externos o internos que van a tener un objetivo en específico para la empresa. Entonces, aquí nos habla acerca de la otra norma internacional de auditoría que tenemos que tener en cuenta, que es la NIA 320, y nos dice, una vez que el auditor ha evaluado el aspecto de fraude en las organizaciones, tiene que evaluar cuáles son el impacto de ese fraude en las organizaciones y cuál es el impacto en el dictamen o en la opinión de los estados financieros que va a reportar el auditor. Entonces, recordando que los estados financieros son responsabilidad de las empresas y que nuestro trabajo como auditor es evaluar si esas cifras que están reportadas en los estados financieros son razonablemente correctos de acuerdo a alguna norma en particular, ya sea normas mexicanas o internacionales, pues ahí lo que vamos a evaluar es qué tan razonables son las cifras presentadas y en su caso, si determinamos que hay alguna situación fraudulenta o que hay algún tipo de anomalía en las cifras presentadas en los estados financieros, tenemos que evaluar cuál va a ser el impacto en la opinión que va a dar el auditor como resultado de su trabajo de auditoría. Y recordando que la opinión de los auditores puede ser en 4 sentidos. El primero puede ser una opinión limpia, prácticamente ahí nos dice que los estados financieros cumplen con las normas que se hayan especificado, normas mexicanas o normas internacionales, o en su caso una opinión con salvedades, que prácticamente dice que todas las cifras cumplen excepto por algo en específico, ¿no? Y en su caso también vamos a evaluar el impacto para poder determinar si de plano los estados financieros no cumplen con alguna normatividad en particular y por tanto se debe de dar una opinión negativa o incluso una abstención de opinión. ¿Ok? Entonces prácticamente todo esto que les he estado comentando es como resultado de la evaluación que tiene que hacer el auditor desde los aspectos de control interno y estructura de la empresa. Entonces, vamos a evaluar como auditores cuáles son los factores de riesgo que se vayan a identificar en las organizaciones que pudieran dar resultado como un fraude. ¿Qué tipo de factores de riesgo vamos a encontrar? Pues que las empresas no tengan políticas, no tengan una misión, no tengan una visión, no tengan un objetivo, que no haya procedimientos, que no haya un ambiente de control, que prácticamente las empresas o las personas pues que están llevando a cabo ahí las actividades, cada quien las haga a su manera, a como mejor le convenga, que no haya algún tipo de supervisión en la información financiera. Ajá, son ejemplos de cuáles son los factores de riesgo que se pudieran presentar. Cuando nosotros evaluamos ese tipo de situaciones, pues tenemos que dar una respuesta en primera instancia a qué es lo que nos vamos a encontrar en la organización y cómo vamos a identificar alguna posible respuesta que nos dé indicios de que la empresa está mitigando estos tipos de riesgos y que en su caso pudieran tener un impacto o no en la opinión de los estados financieros. ¿Ok?
Entonces, prácticamente nos vamos a enfocar a que la empresa va a tener que tener la responsabilidad de implementar un ambiente de control adecuado. Vamos a ver más adelante qué es un control interno en la organización, pero prácticamente dejémonos por el momento que el ambiente de control simplemente va a estar enfocado a la respuesta de la administración para prevenir y detectar en su caso alguna situación anormal o irregular que pudiera repercutir en la operación propia de la empresa, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros evaluamos como auditores este tipo de situaciones, pues tenemos que llevar a cabo procedimientos específicos para poder mitigar este tipo de riesgos y que también tengamos una cierta comunicación con la administración de la empresa para informarles cuáles son los hallazgos que hemos determinado y que incluso si detectamos ya algunas diferencias significativas en los estados financieros, pues esto se quede plasmado a través de la carta de observaciones a la empresa y será responsabilidad de la empresa poder implementar tareas hacia su equipo que mitiguen ese tipo de riesgos y que corrijan la situación que se haya presentado, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, al identificar una representación errónea que haya resultado de un fraude, vamos a considerar la responsabilidad del auditor, en primera, de comunicar dicha información a la empresa, a los encargados del mando, al gobierno corporativo, al consejo de administración y, en su caso, a algunas autoridades de vigilancia y controles de la entidad. Recordemos que prácticamente eh, hay algunas empresas que están obligadas a reportar su información financiera al público en general. En este caso, pues son las empresas que cotizan en bolsa, ajá, o en su caso, algunas empresas que por su operación tienen que tener cierto tipo de regularidades o de revisión, ajá, las empresas SEC, que están evaluadas bajo la SEC, que prácticamente es un organismo externo que justamente tiene la indicación y se creó con el objetivo de minimizar que se presenten alguna situación en la cual las empresas están presentando información financiera errónea hacia los estados financieros. Vamos a recordar que a lo largo de la historia pues se han conocido a muchos aspectos en los cuales las empresas presentan información financiera errónea y un caso en específico en el cual algún auditor evaluó estas empresas y no les hizo ninguna situación o no reportó ninguna situación fraudulenta. ¿Y qué pasó? Pues que al final se detectó esta situación y el resultado fue que la firma que llevó a cabo la auditoría de los estados financieros de esa empresa, pues ahora sí que quebró como tal y también la empresa, ¿no? Entonces, esto pues no es un tema fácil, es un tema que vamos a evaluar que el impacto es grande, el impacto no solamente se queda reportado en una posible carta, sino simplemente si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, pues en algún momento también tenemos que asumir las consecuencias de esto, ¿ok? Entonces, sí es importante que tengamos en consideración este tipo de situación y que hagamos nuestros procedimientos lo mejor posible para evaluar este tipo de riesgos o situaciones que se pudieran presentar y en su caso, si tenemos que levantar la mano y decir encontré algo, pues hacerlo saber a las personas que ya sabemos, ¿no? La administración, a los encargados de gobierno y en su caso, si es que hay alguna organización externa que tenga que vigilar alguna empresa en específico, pues también tenemos que informar. Aquí también hay una cosa muy importante que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer, que prácticamente nos dice, procede a renunciar al encargo. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Nosotros como auditores, cuando llevamos a cabo nuestros procedimientos de estudio y de aceptación de continuidad del cliente, pues tenemos que evaluar primero qué tipo de cliente nos está llegando, qué tipo de cliente estamos siendo contratados. Si el cliente está en alguna situación conocida en los medios
o si los socios de esa empresa pues están políticamente expuestos o están asociados con temas de generación de información financiera relacionados con un tema de actividades ilícitas o actividades que son resultado de algún tema de lavado de dinero o cosas así, pues también es nuestra responsabilidad como auditores y como contadores que vamos a firmar en su caso una opinión sobre la razonabilidad de estos estados financieros, ver si realmente es todos esos riesgos que se pudieran presentar se pueden minimizar o en su caso, si mejor decimos de una vez no, ¿para qué? Para que evitemos alguna situación de alguna contingencia hacia la firma que está prestando esos servicios de auditoría. En este caso, si la situación lo amerita y si al evaluar cada uno de los aspectos que hemos comentado respecto al conocimiento de la empresa antes de aceptar la propuesta de servicios, pues en su caso también se puede evaluar si es necesario mejor que digamos no desde un principio y no aceptar que alguna situación en específico nos vaya a afectar a nosotros como firma de auditores. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a evaluar acerca de la norma NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Aquí prácticamente vamos a evaluar ejemplos específicos de qué es lo que tenemos que hacer nosotros como auditores y cuáles son las tareas que tiene que llevar a cabo la empresa para poder minimizar esto que ya hemos venido comentando a lo largo del curso respecto a riesgos de fraude y error en los estados financieros. Entonces, prácticamente vamos a resumir que esta norma nos va a evaluar acerca de cuál es la responsabilidad que va a tener el auditor en primera instancia para identificar estos riesgos de fraude y que los estados financieros tengan algún error en las cifras como tal. ¿Ok? ¿Cómo vamos a evaluar esto? A través del conocimiento de la empresa y de su entorno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el control interno para una empresa? Prácticamente es un proceso diseñado por la compañía para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad, relativos a que la información financiera que está presentando sea fiable, que sus operaciones se lleven a cabo de manera eficiente y que se cumplan con las disposiciones legales. Prácticamente aquí en estos imágenes que les estoy mostrando, prácticamente lo que pueden ver es que vamos a depender en una organización de que cada una de las áreas internas de la organización lleven a cabo sus actividades como debe de ser. Para eso es importante que la empresa, en primera instancia, tenga aspectos generales bien identificados, que tenga una misión, una visión, una línea de denuncias, un código de conducta, un código de comportamiento. En el caso de que las personas vayan a tener que pueden tener acceso a los movimientos bancarios, pues alguna firma de seguros, de que pudieran, cualquier situación en específica que pudiera minimizar este tipo de riesgos que se pudieran presentar. Entonces, en pocas palabras, cada una de las áreas va a tener un impacto importante hacia el comportamiento eficiente de la organización en su conjunto. Bueno, aquí vamos a volver a comentar cuál es el objetivo del auditor, pues simplemente es evaluar ese tipo de situaciones que se pudieran presentar, primero conocer la empresa y con base en eso evaluar cuáles son los diseños y procedimientos específicos para minimizar los riesgos que se pudieran presentar. ¿Ok? Entonces, hay un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. Como se dijo desde el principio, ya hemos evaluado cuál es el impacto del fraude en las organizaciones, qué tipos de fraude se han presentado en los últimos años, pero ahora lo que tenemos que tener conocimiento es cómo se da el fraude, ¿ok? Entonces, antes lo que conocíamos era el triángulo del riesgo del fraude. Entonces, recordando que les dije en un principio que la diferencia entre un fraude y un error principalmente es la intención, de llevar a cabo eso, el fraude, pues entonces aquí tenemos el triángulo del fraude, en donde nos dice que siempre va a haber una oportunidad en la cual alguien va a
a racionalizar o va a pensar si puede llevar a cabo el fraude o no, ¿ok? Y va a haber algún incentivo o alguna presión que pudiera dar como resultado que en conjunto, si se presenta la oportunidad que alguien esté consciente, ajá, y diga sí, se puede hacer esta situación y que haya algún incentivo que pudiera ser algún beneficio que va a resultar como, ahora sí que va a ser resultado de ese fraude, pues entonces hay que evaluar que se puede presentar el fraude, tenemos que evaluar qué tipo de probabilidad de ocurrencia se puede presentar, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo muy clásico. Vamos a suponer que yo sea la responsable de realizar los pagos bancarios. Ujú. Entonces, pues yo tengo la oportunidad porque tengo las firmas de la empresa para que pudiera accesar al portal bancario y pueda disponer de los recursos de la empresa. Entonces, tengo la oportunidad. Yo puedo decir que efectivamente si tengo la situación de poder realizar el pago y en lugar de que lo pague a un proveedor en específico, pues que ahí manipule una cuenta contable y una cuenta bancaria y que a lo mejor yo me ponga en contacto con algún proveedor en específico y que a lo mejor invente un servicio que no está acorde a las necesidades de la empresa o que al final de cuentas sea un servicio que no existe. Entonces, yo simplemente a través de un proveedor externo coloco los datos del proveedor, fijo que un servicio sí se llevó a cabo, que sí se recibió y realizo allí el pago a un proveedor, a la cuenta específica del proveedor y posteriormente yo voy a tener un beneficio porque voy a recibir alguna comisión en específico por realizar el pago a un proveedor por alguna operación que no se dio, ¿ok? Entonces, aquí estamos evaluando que se están dando las tres situaciones del fraude, la oportunidad, la racionalización o la actitud y los incentivos o las presiones. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de situaciones pudiéramos presentar? Al principio del curso les decía que prácticamente el objetivo de la empresa es tener que los estados financieros pues presenten las cifras lo mejor posibles y que pudieran tener un beneficio si es que esos estados financieros van a ser ocupados por algún agente externo, ya sea un proveedor o el banco como tal, para poder obtener un préstamo bancario, ¿no? Entonces, prácticamente aquí, eh, pues lo que pueden hacer las empresas o el típico fraude que se ha reportado en los últimos años es el reconocimiento inadecuado de los ingresos, en el cual las empresas inflan los ingresos, ajá, y en lugar de decir que tenían 10 millones de ingresos, pues resulta que tienen 100 millones de ingresos, ¿no? Por decir alguna cifra un poco tonta, pero, ¿cuál es el beneficio de esto? Pues que en primera instancia vamos a evaluar que el principal aspecto que es considerado de forma interna para las personas o para los aspectos que están, a las personas que tienen acceso a la información financiera, pues los evalúan con el resultado de las métricas. Si los objetivos eran superar los ingresos en 100 millones de pesos, pues entonces por ende siempre van a buscar que los ingresos sean esa cifra que les acabo de decir, ¿ok? Y si por alguna situación no llegaron a esa cifra en específica, pues van a buscar la forma de maquillar y de inflar los ingresos para que cumplan con ese objetivo y por ende ellos tengan como tal, sean acreedores a un bono económico que les dan las empresas por haber llegado al cumplimiento de los objetivos. Entonces, en este caso, ¿cuál es el ejemplo? Pues la oportunidad de que en lugar de decir, la empresa tuvo 10 millones de ingresos, vamos a ponerle que tuvo 100 millones de ingresos, ahí le agrego unos ceros más. Tengo obviamente la actitud, la racionalización, ajá, para llevar a cabo esto. ¿Y cuál es el incentivo? Pues que entonces al momento de que se muestran información financiera y con las cifras que está esperando la administración o el consejo de administración o el corporativo, pues en este caso yo cumplí con las actividades que me encomendaron y soy sujeto a que me den un bono económico por haber cumplido, ¿ok? Entonces, son aspectos muy generales o muy específicos que se tienen que evaluar, pero siempre debe de haber una oportunidad, un incentivo y una actitud o racionalización para llevar a cabo el fraude, ¿ok?
que siempre recordando que el fraude va a ser intencional. Entonces, este que les acabo de mostrar prácticamente es el triángulo del fraude, pero ahora en los últimos años este triángulo de fraude se ha convertido en un diamante. ¿Qué es lo que le agregan aquí? Simplemente la capacidad. Ajá. Antes teníamos los incentivos, la oportunidad, la racionalización. Ahora lo que nos dice es la capacidad. ¿Y qué es la capacidad? Simplemente que la persona va a tener las habilidades necesarias para llevar a cabo la conducta fraudulenta. ¿Ok? Entonces, ya sea a través del triángulo del fraude o a través del diamante, vamos a recordar que siempre va a haber una oportunidad, un incentivo, una racionalización y la capacidad de la persona para poder llevar a cabo la actitud fraudulenta. Bueno, aquí vamos a evaluar aspectos muy generales que tenemos que considerar como auditores, que ya van a ser procedimientos analíticos, procedimientos de observación, de inspección, evaluar factores externos. Como ya los dije desde un principio, evaluar los aspectos de aceptación y continuidad del cliente y también experiencia y conocimiento del auditor respecto al cliente que estamos llevando a cabo la auditoría. Aquí vamos a evaluar, a lo largo de toda la presentación les he mencionado acerca de los riesgos. Entonces, los riesgos simplemente van a ser aquella situación que pueda afectar o que pueda impedir que se lleven a cabo los objetivos de la negociación o de la empresa. En este caso, los riesgos pueden ser desde los más pequeños hasta algún riesgo importante o significativo, como en este caso el riesgo de negocio. Y simplemente, ¿qué es un riesgo de negocio? Es aquella situación externa o interna que pudiera dar como resultado que la empresa no pueda llevar a cabo los objetivos y ejecutar sus estrategias conforme se había planeado. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad del auditor es evaluar el grado o el impacto del fraude en las organizaciones y en su caso, pues llevarlo hasta el extremo, que en este caso es el impacto de ese fraude hacia la consecución de los objetivos de la empresa. Vamos a evaluar aquí aspectos importantes que nos dice la norma. Y cuando yo les he hablado acerca del control interno de la empresa, pues nos dice prácticamente que vamos a evaluar 5 aspectos importantes de la empresa, que es el entorno del control, la valoración del riesgo, los sistemas de información, las actividades de control y el monitoreo. ¿Qué es el entorno de control? Pues no es otra cosa más que lo que siempre les he dicho, simplemente que si la entidad ha establecido y mantenido una cultura de honestidad o de un comportamiento ético. ¿Cuáles son las medidas que la empresa ha tomado para llevar a cabo las actividades y para asegurar que su personal, tanto operativo como directivo, sepa en primera instancia cómo realizar su trabajo de alguna manera eficiente y adecuada? Y en su caso, si existen órganos independientes que aseguren que efectivamente se están llevando a cabo estas actividades como se está solicitando. ¿Cuáles son ejemplos de órganos independientes? Pues ya los hemos dicho, ya sea a través de propias áreas internas de la empresa, que son mejormente conocidas como auditorías internas o control interno, o en su caso, una revisión interna por parte de los corporativos de las empresas, o si las empresas están reguladas bajo cierta normatividad, o bajo alguna entidad reguladora externa, como lo hemos comentado, como las empresas SEC o las empresas que cotizan en bolsa, pues también esos son responsables de vigilar que efectivamente las empresas están llevando a cabo sus actividades conforme un ambiente de control adecuado. También tenemos que evaluar la estructura organizacional de la empresa, los niveles de asignación de autoridad y de responsabilidad. Aquí vamos a encontrar que en muchas de las ocasiones, si las empresas son pequeñas, pues hay una sola persona que es la que hace todo. Entonces, este tipo de empresas, pues obviamente no van a tener un riesgo tan grande en comparación con una empresa pública, pero el riesgo existe. ¿Y cuál es el riesgo? Que esta empresa o lo que hace es que ella hace los registros contables, ella paga la nómina, ella autoriza los servicios de los proveedores, ella realiza los cobros de los clientes, ella ejecuta la parte de la información financiera. Entonces, prácticamente allá hay muchos riesgos porque una sola persona hace actividades que deberían de hacerlas muchas y por ende, en este caso,
esta persona tiene la oportunidad, puede tener las habilidades y puede llegarse a dar la situación de que se pudiera presentar algún riesgo de fraude, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, es lo que nosotros como auditores tenemos que evaluar respecto al entorno de control de la empresa. Y el otro aspecto importante es evaluar el riesgo, que prácticamente lo que les hemos dicho es si la entidad va a tener un proceso en específico para evaluar los diferentes riesgos que se pudieran presentar, desde los riesgos pequeños de fraude, o cuáles son los riesgos de que las personas no lleven a cabo sus actividades como se está estableciendo, de que a lo mejor no haya un proceso de evaluación al desempeño, de que no haya una vigilación respecto al trabajo que se está haciendo, en fin, cuáles son la evaluación de los riesgos por parte de la empresa y en su caso, cuáles son los procesos o políticas establecidas por la empresa para minimizar esos riesgos, que ya vimos que pueden ser riesgos muy pequeños o aspectos de riesgos de negocio, que esos que van a implicar, pues que la empresa no cumpla con sus objetivos. ¿Cuáles son ejemplos de riesgos de negocio? Pues la competencia, los riesgos de que los precios estén muy inflados o los riesgos de que las personas estén reconociendo información fraudulenta en las organizaciones. En fin, vamos a evaluar cuáles son los diferentes tipos de riesgos que se pudieran presentar y cuál es el proceso que tiene la empresa para evaluar y minimizar ese tipo de riesgos a un grado que permita que la información financiera que se va a presentar pues sea razonablemente correcta. No vamos a evaluar aquellas empresas que, que reduzcan los riesgos a un nivel cero, porque eso pues prácticamente es imposible. Siempre vamos a tener el riesgo de que se presente el tema del fraude, pero la responsabilidad de la empresa es aplicar políticas, procedimientos para minimizar ese riesgo de fraude a un nivel aceptable, que permita que la información financiera y los objetivos de la empresa se lleven a cabo y que no tengan alguna consecuencia pues tan grave, ¿no? Ahora, el siguiente aspecto que nos pide la norma para evaluar es el aspecto del sistema de información y comunicación. Entonces, aquí en específico, a través de nuestras entrevistas de control interno, nosotros como auditores tenemos que evaluar los aspectos del conocimiento del sistema de la empresa. ¿Cuáles son los sistemas que utiliza la empresa, ya sea operativos, de contabilidad, cómo se genera y procesa la información, quién la revisa, quién la autoriza, cómo se determinan los inicios, registros, procesos y corrección de la información financiera, cuáles son los registros contables automáticos y manuales, quién en su caso revisa y autoriza los registros manuales, qué tipo de registros manuales pueden ser, pues los registros de las provisiones de alguna provisión de algún bono, algunas vacaciones, los registros incluso de los impuestos, esos son registros manuales. ¿Quiénes son las personas que están autorizadas para llevar a cabo esos registros? Entonces tenemos que evaluar ese tipo de situaciones en específico. ¿Cuáles son el proceso de la empresa para preparar los estados financieros en una entidad? Ajá. ¿Cómo es que la empresa comunica las funciones y las responsabilidades relativas a la información financiera? Entonces, en pocas palabras, tenemos que evaluar los sistemas de información y comunicación de las empresas. El otro aspecto importante que nos pide la norma es evaluar las actividades de control. ¿Qué es una actividad de control? Pues simplemente son las tareas que va a implementar la administración para evaluar que el control interno se reduzca o que los riesgos que se pudieran presentar se reduzcan a un nivel cero o bajo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de control? Pues que haya políticas, que haya procedimientos, que haya revisiones de alto nivel, que se revisan los presupuestos, los pronósticos, la competencia, que realmente los directivos y el consejo de administración estén involucrados en las empresas como tal y que efectivamente haya segregación de responsabilidades, que haya controles físicos. En este caso, si la empresa se dedica a
a la manufactura, por ejemplo, pues que entonces se tenga un control adecuado respecto a la maquinaria de la empresa, ajá, que si alguien va a entrar al almacén y va a llevar a cabo ahí sus tareas, pues que efectivamente haya controles físicos tanto de entrada como de salida, que no haya malversación de las materias primas, en fin, aspectos importantes que se tienen que evaluar en la empresa. Entonces, todo esto prácticamente nos va a mostrar que la empresa va a tener una actividad o ha implementado alguna actividad para minimizar ese tipo de riesgos. ¿Cómo, cómo vamos a evaluar si el control interno de la empresa es eficiente o ineficiente? Pues simplemente si la empresa ya implementó las políticas, los procedimientos, tiene una adecuada estructura organizacional, tiene aspectos generales éticos que ha considerado, una línea de denuncias, por decir algo, pues entonces ellos también, como parte de sus tareas, asignan ciertos responsabilidades y ciertos controles. ¿Qué es un control? Pues simplemente las actividades que van a hacer las empresas para minimizar estos riesgos. Entonces, en el caso en específico de la situación en la cual yo les comentaba, si yo tuviera acceso a los módulos de banco, si yo pudiera realizar los pagos al proveedor de forma directa, ¿cuáles son los controles que van a minimizar que la situación de fraude que yo les expliqué hace un ratito no suceda? Pues de entrada, que en las empresas no solamente una persona tenga acceso a los módulos de bancos, sino que efectivamente alguien entre, haga la transacción, pero que ya sea alguien con más nivel, pues revise y autorice lo que hizo la persona que acaba de detectar de incorporar en los bancos la, la clave bancaria o los datos del pago que se vaya a hacer para que se asegure que efectivamente está de acuerdo a un plan de pagos revisado y autorizado, que efectivamente el servicio se dio, ¿ok? Entonces, ese tipo de actividades son actividades de control. Y entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente van a prevenir que suceda la situación. Al momento de que yo como persona que tengo acceso a los bancos veo que alguien más tiene acceso y que tiene que revisar que lo que yo hice esté de acuerdo, entonces ahí hay una actividad de control que va a prevenir que yo no pueda llevar a cabo la situación que yo les expuse hace un momento, ¿ok? Entonces ahí voy a encontrar con un control preventivo. O bien puede suceder que que yo ya lo haya hecho, ¿ok? Entonces, que nadie más tenga acceso a los módulos de bancos. Pero, ¿qué sucede? Que la persona que me supervise, pues tiene que revisar los movimientos bancarios en algún momento, a lo mejor al cierre de cada mes, al revisar la conciliación bancaria, pues se tiene que asegurar que hubo una salida de efectivo que no estaba autorizada. Entonces, ese es un control de detección. ¿Qué es lo que va a hacer? Que si a lo mejor no lo detectó en el momento que yo hice la situación, sí lo va a detectar en el momento de cierre de cada mes. Entonces, ese es un control detectivo que su objetivo va a ser identificar cualquier error o irregularidad después de que haya ocurrido la situación, ¿ok? En su caso, pues se vayan a tomar las medidas correctivas. O en su caso, pues van a haber otro tipo de actividades de compensación que se les llama y simplemente son controles para brindar cierto grado de seguridad, ajá, cuando es incosteable la aplicación de otros controles más directos. Ejemplo, lo que les comentaba hace un ratito, segundas firmas, supervisión de terceros. Vamos a suponer que en el caso de la empresa pequeña que les comentaba, en la cual pues la estructura no da para que contraten a más gente y por lo tanto que no haya más segregación de funciones, pues sí debe de haber alguna segunda persona que revise que la información financiera que está ejecutando o que el trabajo que está haciendo esta persona, que es la responsable de pagar la nómina, de pagar a los proveedores, de registrar la información financiera, en fin, de hacer todas esas actividades, pues debe de haber alguien que supervise y controle que la información o las actividades que está llevando a cabo esta persona pues son acorde y que no está llevando alguna situación extraña por ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos que les acabo de mencionar son controles preventivos, detectivos y de compensación. Y nuestra tarea como auditores, pues simplemente es verificar que estos controles existan y que efectivamente cumplan
con su objetivo, que es minimizar los riesgos a un nivel adecuado. Otra de las actividades o de los pasos que nos dice la norma es el seguimiento de los controles. Entonces, pues aquí simplemente vamos a evaluar que efectivamente estos controles estén trabajando adecuadamente y que sirvan para el objetivo que fueron creados. Y en su caso, si vemos que no se están llevando a cabo el funcionamiento adecuado de estos controles, pues que se tomen las medidas correctivas necesarias, y nosotros como auditores, nuestra obligación es levantar la mano y decirle a la administración que sus controles que tiene implementados pues están sirviendo poco para el objetivo al que fueron creados, y que por lo tanto hay que mejorar o incrementar este tipo de actividades de control para minimizar el riesgo. ¿Ok? Siempre, ya para continuar, siempre vamos a recordar como auditores que los riesgos se van a presentar en todas las empresas y que nuestra tarea es identificar este tipo de riesgos, y en su caso vamos a evaluar que si se presenta un riesgo de fraude, siempre va a haber siempre para nosotros vamos a tener un riesgo significativo. ¿Y qué es un riesgo significativo? Simplemente es que al momento de que nosotros nos encontremos con este tipo de riesgos, es que tenemos que evaluar y ejecutar procedimientos adicionales a los que ya tenemos contemplados, que nos permitan minimizar el riesgo que se pudiera presentar al encontrar el riesgo de fraude o el riesgo significativo. ¿Ok? Bueno, como verán, es un tema muy complejo. Traté de resumirlo lo mayor posible. Por favor, si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber a través del chat. De cualquier forma, quedo atenta a sus comentarios. Alguna duda o algún aspecto que quieran comentar, con gusto estoy a sus órdenes. Y simplemente con esto concluyo mi participación del día de hoy, y hacerles saber que el tema del fraude en las organizaciones es un aspecto importante, y que ya sabemos que no solamente es delicado para nosotros como auditores, sino también es delicado para las empresas, para las organizaciones, y que pues los resultados pues ya están. Ahí están las gráficas que les mostré al principio. Entonces es responsabilidad de las organizaciones implementar políticas o implementar procedimientos o alguna situación en específico que permita minimizar esos riesgos para que las empresas puedan continuar con sus actividades y que no se presente alguna cifra errónea en los estados financieros. Y por nuestra parte, en el área de auditoría, con todo gusto les podemos apoyar en alguna situación en específico, y pues muchas gracias por su participación. Si tienen preguntas, me las pueden hacer llegar a través del chat. ¿O algún comentario en específico? ¿Nada? Bueno, de cualquier forma, les recuerdo que este video, este curso va a ser grabado y va a ser subido a la página de internet de YouTube de la firma. Entonces ahí podrán consultarlo nuevamente, y de cualquier forma a través del chat les dejo mi correo electrónico, y no sin antes recordarles que nosotros en el área de auditoría pues les podemos apoyar con gusto a alguna situación en específico que quieran comentarnos. Si no tienen algún comentario adicional, pues muchas gracias por su participación. La gente, por favor, deje ya, me da un minuto más para tomar su asistencia.
Gracias y buen fin de semana.